Hola a todos, bienvenidos a la clase número 7 de Biología. Soy la profesora Mariana Urbano y hoy vamos a hablar de sistema nervioso y endocrino. Vamos a comenzar hablando del sistema nervioso. El sistema nervioso es una red de tejidos, ¿sí? Es decir, está compuesto por un tipo de tejido, el cual está constituido por unas células llamadas neuronas. Como sabemos, cada sistema de órganos, el nervioso, el digestivo, el respiratorio, urinario, todos los que venimos viendo, tienen sus diferentes tejidos. Están compuestos por diferentes tejidos. ¿Qué era un tejido? La unión de muchas células. Bien, entonces, el sistema nervioso está compuesto por un tejido que a su vez está constituido por unidades llamadas neuronas, es decir, por células llamadas neuronas. Vamos a ver la forma que tienen estas neuronas. La unión entre neurona y neurona se llama sinapsis, es decir, que va a haber conexión entre neurona y neurona, las células que componen el sistema nervioso. Porque el sistema nervioso tiene como función coordinar las acciones que tenemos nosotros, las acciones, el movimiento, ¿sí? Todo lo que realiza nuestro cuerpo, al hablar, es gracias al sistema nervioso. Es la coordinación, mediante la coordinación de estas neuronas, ¿sí? Que van a realizar sinapsis, transmitiendo información. Vamos a ver cómo hoy. Mediante señales eléctricas. Es decir, que se transmiten la información, por ejemplo, para mover la mano, se transmite una información mediante una señal eléctrica, que a lo que llamamos impulso nervioso. Bien. Desde el punto de vista anatómico, se divide el sistema nervioso en dos, el central y el sistema nervioso periférico. Es decir, desde el punto de vista estructural. Vamos a ver por qué. Entonces, ahora a continuación vamos a ver por qué. ¿Por qué se lo divide en periférico y también en central? Sistema nervioso, entonces, podemos definirlo como el conjunto de células, que serían las neuronas, encargadas de recibir algún tipo de estímulo, para interpretarlo y emitir así una reacción. Es decir, que recibimos un estímulo, se integra. Por eso también se dice que la función del sistema nervioso es integrarlo. Se recibe el estímulo, se integra, se procesa y se emite como resultado una reacción determinada. ¿Qué sería? Por ejemplo, patear la pelota, bailar, escuchar música, todas esas funciones, hablar, mover la mano, saltar. Todo movimiento entonces se va a realizar gracias al sistema nervioso. Bueno. Vamos a ver entonces un pequeño mapa conceptual en donde se divide, acá dividimos entre las dos estructuras que podemos tener desde el punto de vista anatómico o estructural del sistema nervioso. Sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Cuando hablamos de periférico hablamos de algo que está más externo. Y central está más desde el punto de vista central, en el cuerpo central. Ubicado centralmente, ¿sí? Como la palabra lo dice. El sistema nervioso central se subdivide a su vez en el encéfalo y la médula, sería la médula espinal. El encéfalo a su vez se subdivide nuevamente, está compuesto, ¿sí? Cuando hablamos de encéfalo estamos hablando del órgano, de determinados órganos, que sería el cerebelo, el cerebro y el bulbo raquídeo. Cuando hablamos de sistema nervioso periférico es fácil, se habla de los nervios nada más. Estos nervios son ramificaciones de la médula espinal, es decir, que del sistema nervioso central se van a extender los nervios hacia todo el cuerpo y a esto que se extiende, a estos nervios, se llama sistema nervioso, el conjunto de esos nervios llamamos sistema nervioso periférico. Muy bien. El sistema nervioso es muy importante para los vertebrados. Ahí hablamos de vertebrados cuando hablamos de
organismos que poseen columna vertebral. La columna vertebral tiene la función de proteger a la médula espinal. Esta es la médula espinal, ¿sí? En donde encontramos los nervios. El bulbo raquídeo, dijimos, el cerebelo y el cerebro forman parte del encéfalo. Y el encéfalo en sí, en conjunto, con sus 3 estructuras, más la médula espinal, forman parte de lo que sería el sistema nervioso central. La neurología es una ciencia que estudia entonces el sistema nervioso. Y el neurólogo es el especialista que estudia la neurología, ¿sí? El sistema nervioso. Las funciones básicas del sistema nervioso podemos definirlas como integradora, como dijimos anteriormente, motriz, motora, es decir, una respuesta mediante una acción, el movimiento de la mano, por ejemplo, ¿sí? Movimiento de la mano, de la pierna, el movimiento de la cabeza, esas son acciones motoras. Movimiento. Cuando la acción es el movimiento de un músculo que produce el movimiento del cuerpo. Y sensitiva nos referimos no a los sentimientos, nos referimos a los sentidos, ¿sí? a la sensibilidad, al tacto, por ejemplo, ¿sí? a lo sensitivo. La neurona, esta es la célula que compone, entonces dijimos, al sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por neuronas. La neurona tiene esta estructura que vemos acá. Tiene una ramificación en su cabeza, en donde tenemos el núcleo está acá, este es el núcleo de la célula. Estas ramificaciones que vemos se llaman dendritas, y esta prolongación se llama axón, ¿sí? Todo esto es el axón. Entonces, cuando una célula se une de axón a axón, es una unión axón-axónica. Si una célula se une, es decir, realiza sinapsis, se transmite el impulso nervioso, puede unirse esta neurona a otra neurona que tenga la misma estructura, pero también puede unirse de dendrita a dendrita, ¿sí? O de dendrita a axón. Entonces, esas son las diferentes uniones que podemos tener en el sistema nervioso. ¿Para qué son esas uniones? Para transmitir el impulso nervioso y así producir una acción. Vamos a ver después que tenemos acciones que son voluntarias y otras que son involuntarias. El sistema nervioso entonces se divide en 2 partes, dijimos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central tenemos el encéfalo, compuesto, dijimos, por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, y la médula espinal. Acá, en el cráneo, vamos a tener el encéfalo, compuesto, dijimos, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Y la médula espinal va a ser la prolongación, ¿sí? Es la prolongación, la médula espinal, del bulbo, de lo que sería el encéfalo, ¿sí? Toda la parte del cráneo. ¿Cómo vamos a proteger nosotros a la médula espinal y al encéfalo? Es decir, al cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y a la médula espinal, mediante huesos que son, por ejemplo, la médula espinal, la columna vertebral, y el encéfalo por el cráneo, ¿sí? Muy importante saber que se protegen gracias a esos huesos. Y el sistema nervioso periférico, como dijimos, está compuesto por una gran cantidad de nervios que se prolongan desde la médula espinal. Bueno, acá esto ya lo hablamos, el encéfalo. Acá vemos bien la ubicación del cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. De la médula espinal vamos a tener las prolongaciones de los nervios. El conjunto de esos nervios que se prolongan desde la médula espinal hacia todo el cuerpo forman parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Acá dice que el cráneo y la columna vertebral, como les dije anteriormente, son los responsables del cuidado, ¿sí? De la protección, envolturas óseas que protegen estos órganos nerviosos. Muy bien. Acá dice, esto es lo que quería que sepan, el sistema nervioso central se encarga de percibir estímulos que vienen del exterior. Un estímulo es el que va a generar una respuesta. Esa respuesta va a ser, por ejemplo, un movimiento de algún músculo.
El encéfalo, dijimos, vamos a repasar. Acá está bien la ubicación. Está compuesto entonces por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Este es el cráneo que protege. El cerebro se encarga de, por ejemplo, hablamos gracias al cerebro, la memoria, tenemos la capacidad de memorizar, ¿sí? La memoria, todos los recuerdos se guardan en el cerebro, el sentimiento, ¿sí? Y el cerebro en sí controla lo que son los actos voluntarios. Dije anteriormente que el sistema nervioso se divide, puede producir actos voluntarios e involuntarios. Voluntario es cuando uno procesa la información, recibe el estímulo, se integra y se genera una respuesta, por ejemplo, de movimiento. Un movimiento voluntario, por ejemplo, sería el brazo, el movimiento del brazo, el movimiento de la cabeza. Un movimiento involuntario es aquel que uno no lo hace involuntariamente. Por ejemplo, el corazón late, los movimientos del sistema digestivo, de los órganos del sistema digestivo, el parpadeo de los ojos, que son movimientos involuntarios, ¿sí? La respiración, son movimientos involuntarios que son coordinados gracias al sistema nervioso. Entonces, los movimientos voluntarios son procesados, ¿sí?, por el cerebro, van hacia el cerebro, se procesan, se integran la información y se generan los movimientos voluntarios. ¿Dónde interviene entonces el cerebro? El cerebelo es el encargado de controlar, en cambio, cuando hablamos de cerebelo, hablamos de esta porción, de esta estructura, debajo del cerebro, y es el encargado de controlar distintos tipos de movimientos, pero en especial el equilibrio, ¿sí? Cuando uno mantiene el equilibrio, es decir, que si uno tendría algún problema en un accidente en donde se golpea esta zona del cráneo, por lo que generaría, no sé, supongamos, ¿no?, una inflamación de los tejidos que rodean el cerebelo, podría generar un desequilibrio, ¿sí?, corporal. La persona no podría mantenerse en equilibrio. Bulbo raquídeo, que es la porción que vemos acá, ¿sí? El bulbo raquídeo. Controla los órganos, por ejemplo, como el corazón. Entonces, controla los movimientos en general involuntarios. Como dijimos, el latido del corazón, que es un movimiento involuntario. No pensamos cada vez que queremos que lata, que el corazón se contraiga o se expulse la sangre, digamos, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole. No controlamos ese proceso, como hablamos la otra vez en el sistema circulatorio. La sístole y la diástole se generan solas, son movimientos involuntarios. Bien, la médula espinal, que es otra porción del sistema nervioso central, otra estructura que se extiende, es la prolongación cilíndrica del encéfalo y comunica entonces al encéfalo, al sistema nervioso central, con todo el resto del órgano, del cuerpo. Y está obviamente protegida por la columna vertebral. Se extiende hacia toda la columna vertebral. Bien, ¿qué función tiene a nivel nervioso la médula espinal? La médula espinal es un centro de transmisión de estímulos, es decir, que si quiero transmitir desde los nervios sensoriales periféricos, dijimos que son los que se extienden desde la médula espinal hacia todo el cuerpo. Desde algún órgano o por ejemplo, la mano, el brazo, ¿sí?, desde alguna porción del cuerpo, queremos transmitir una señal hacia el cerebro, lo hacemos se transmite hacia el cerebro por la médula espinal. Y al revés, desde el cerebro hacia diferentes órganos, como por ejemplo el corazón, los ojos, el pulmón, los intestinos, lo hacemos mediante la médula espinal. Es decir, que los estímulos se transmiten gracias a la médula espinal, por la médula espinal. Sistema nervioso periférico, dijimos, el conjunto de todos los nervios, que llegan a todas las partes del cuerpo. Muy bien.
Entonces, hace posible el sistema nervioso periférico que se extienda este sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Acá vemos sistema nervioso central en amarillo más oscuro y en amarillo más oscuro, digamos más clarito, el central, más fuerte y bien identificado las extremidades con los nervios. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Tenemos dos tipos de movimientos, ¿sí? Existen dos tipos de movimientos, los voluntarios y los involuntarios, como les dije anteriormente. Los voluntarios, el cerebro envía un impulso eléctrico a un músculo. Ese es el voluntario. Y el voluntario, el músculo se mueve y genera una acción. Por ejemplo, el cerebro envía una señal al músculo que estamos señalando acá y este brazo se va a extender o se va a extender o hacer un movimiento, básicamente. Bien, entonces vamos a producir todos los movimientos de los músculos que son voluntarios, gracias a la señal que envía el cerebro. En los músculos involuntarios, dijimos que el cerebro no funciona, ahí no participa, sino que lo hace el cerebelo o el bulbo raquídeo, que envían, entonces controlan los movimientos involuntarios, aquellos que no controlamos nosotros. Entonces se envía el impulso a diferentes órganos y estos funcionan. Por ejemplo, lo hace el corazón, los pulmones, el tracto digestivo, funcionan, por ejemplo, el intestino para movilizar y producir la materia fecal o para realizar la absorción, y la digestión-absorción. La piel, por ejemplo, la sensibilidad que tenemos en la piel, ¿sí? El sentir el pellizco, el quemarse, ¿sí? Eso es sensitivo. Son diferentes y es gracias a los nervios que están extendidos sobre todo nuestro cuerpo, ¿sí? Acá hacemos una gran diferencia y ejemplificando también movimientos voluntarios y diferenciándolos de movimientos involuntarios. Por ejemplo, si vemos una manzana, el ojo forma la imagen de esta manzana y la convierte en un impulso nervioso. Este impulso nervioso se traslada hasta el cerebro, ¿sí? A través de los nervios sensitivos. Nervios sensitivos, por ejemplo, del ojo. A ellos llamamos nervios sensitivos. También el de los ojos, del olfato, ¿sí? Audición, también. Nervios sensitivos. Y el cerebro da la orden a un músculo, que sería la mano, a los nervios motores, son los que están en contacto con los músculos, por ejemplo, en este caso de la mano, y van a realizar la respuesta, que va a ser el movimiento de la mano para tomar la manzana, para agarrar la manzana. Entonces, mediante los nervios sensitivos, a través de la vista, se observa la manzana, se envía una señal, un impulso nervioso hacia el cerebro envía una señal hacia los nervios motores y los nervios motores de la mano van a producir, mediante ese impulso nervioso, el movimiento. El cerebro va a enviar esa orden para mover esa mano y tomar la manzana. Ese sería un movimiento voluntario. Un movimiento involuntario, por ejemplo, tenemos los latidos del corazón, que son los más importantes, ¿sí? La acción de respirar, ¿sí? El sistema digestivo funciona, el parpadeo de los ojos, como les dije anteriormente, y todos estos movimientos son involuntarios, donde dijimos que participa el cerebelo y el bulbo raquídeo. Bueno, finalizamos con sistema nervioso, generalidades. Vamos a hablar generalidades del sistema endocrino. Muy bien, el sistema es otro tipo de sistema que está muy relacionado y muy íntimamente relacionado con el sistema nervioso, ¿sí? Actúan, vamos a ver en el caso del hipotálamo, una estructura que se encuentra en el cerebro que va a actuar, acá vemos hipotálamo, ¿sí? Que va a actuar en conjunto con el sistema nervioso. Y vamos a ver qué es lo que produce en nuestro cuerpo, muy importante.
Sistema endocrino. Vamos a ver que está conformado, ¿sí? Formado por glándulas. ¿Qué son las glándulas? Las glándulas es un conjunto de células que tienen la función de producir hormonas. Entonces, el sistema endocrino está formado por glándulas y estas glándulas que se encuentran en nuestro cuerpo son diferentes. Por ejemplo, la tiroides, paratiroides, que está en la boca. La tiroides se encuentra aquí, ¿sí? Debes tener ovarios, los testículos, y bueno, glándulas que están arriba del riñón, suprarrenales, el timo. Varias estructuras que funcionan. Hay diferentes órganos también que funcionan como glándulas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que funcione como glándula? Que va a excretar una hormona. Vamos a ver qué es una hormona. Una hormona es una sustancia que va a viajar por la sangre, por ejemplo, y va a ir hacia un órgano y va a producir un cambio en ese órgano, ¿sí? O la liberación de otra sustancia puede ser. Entonces, la hormona es una sustancia, que lo vamos a ver en un rato, pero quiero hablar de una generalidad ya, porque se va a mencionar varias veces esto. Entonces, el sistema endocrino trabaja en conjunto con el sistema nervioso y está formado por glándulas cuya función es producir hormonas. Las hormonas son sustancias que van a producir, por ejemplo, el crecimiento o los rasgos sexuales, que por ejemplo las hormonas progesterona, ¿sí? La progesterona y la testosterona, hormonas muy conocidas, ¿sí? Producidas en los ovarios y en los testículos, la testosterona y los ovarios progesterona, que van a dar los rasgos reproductivos, los rasgos sexuales de la mujer y el del hombre, ¿sí? Bueno, y así las hormonas también pueden determinar el estado del ánimo de la persona, estimula a órganos para que produzcan otras sustancias. Por ejemplo, hay hormonas que la folículo estimulante que van a producirse por determinadas glándulas y van a ir hacia los ovarios para producir, obligando a los ovarios para que se produzcan ovocitos, digamos, óvulos, ¿sí? Facilitando la reproducción. Por eso dice que facilita los rasgos reproductivos. Bueno, y así sucesivamente. Muchas cosas. Hay cosas muy interesantes en estos sistemas. Son complejos, pero hay que saberlos. Los que estimulan los caracteres sexuales son, como ahí dice, es mujer, progesterona y el estrógeno, por ejemplo, y en los hombres la testosterona. No lo había leído. ¿Qué es la glándula? Como les dije anteriormente, es un conjunto de células que fabrican y secretan, ¿sí?, sustancias. A estas sustancias se las llaman hormonas. ¿Cómo lo hacen? Seleccionando, extrayendo materiales de la sangre. Los procesan y luego secretan un producto químico resultante al que le llamamos hormonas. Bien, tenemos glándulas de dos tipos, las exócrinas y las endócrinas. Las exócrinas son aquellas, por ejemplo, las sudoríparas, glándulas sudoríparas y salivales, que se liberan secreciones sobre la piel o en el interior de la boca. Es decir, las endócrinas van a liberar en la sangre, directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Van a liberar una hormona directamente al torrente sanguíneo para conducirse luego por la sangre, mediante la sangre, hacia un órgano diana, como se le dice, un órgano indicado, específico, ¿sí? Cada hormona es específica de cada órgano. Y las glándulas exócrinas, por ejemplo, vamos a hablar las parótidas, ¿sí?, que están son glándulas salivales, que están en la boca. Las mismas secretan sustancias que van a estar en la saliva, ¿sí? Y son muy importantes. Pero entonces no se van a volcar en el torrente sanguíneo, sino en la boca, por ejemplo. Las sudoríparas también son el sudor, la transpiración, que vemos que está en el exterior del cuerpo. Entonces ahí vemos
dos diferencias muy importantes. Ahora vamos a hablar de, nuevamente, de las glándulas que componen a este sistema endocrino. Dijimos que es un conjunto de órganos y de glándulas que van a producir hormonas. Algunas se van a liberar del torrente sanguíneo, que van a ser las endocrinas, y otras, las exócrinas, no. Estas hormonas van a actuar como mensajeros, ¿sí? Y van a regular las actividades de diferentes partes del organismo. Acá vemos algunos órganos que actúan como glándulas. El páncreas, arriba del riñón las suprarrenales, glándulas suprarrenales, arriba cerca del corazón el timo, las glándulas tiroides y paratiroides, que hablamos anteriormente, y aquí vemos el hipotálamo relacionado, está en el cerebro, ¿sí? Relacionado con la hipófisis. Vamos a ver ahora posteriormente qué relación hay con el sistema nervioso, testículo y el ovario. Bien, generalmente el sistema endocrino se encarga de procesos corporales que ocurren lentamente. Es decir, que el sistema endocrino va a enviar, va a realizar o va a tener una acción que va a ser lenta sobre un organismo, pero va a ser lenta. En cambio, como por ejemplo el crecimiento celular, no va a producirse rápidamente. En cambio, los procesos rápidos, que son los procesos que tienen un control más importante, que mediante el sistema nervioso, son rápidos. Entonces, cuando hablamos de procesos lentos, hablamos del sistema endocrino. Y cuando hablamos de un proceso rápido, el sistema nervioso. Dijimos que actúan igual en conjunto estos sistemas. Muy bien. Entonces, si hablamos, sabemos que a pesar de que el sistema nervioso y el endocrino son sistemas distintos, muy diferentes, generalmente colaboran mutuamente para que el organismo funcione adecuadamente. Vamos a ver el caso ahora en un rato el caso del hipotálamo y de la hipófisis. Entonces, ¿qué es el sistema endocrino? Es una secreción interna, ¿sí? Hablábamos del sistema nervioso como impulsos nerviosos. La señal era mucho más rápida, ¿sí? Se recibía la señal mucho más rápido, pero una acción rápida. Hablábamos de movimientos, por ejemplo, ¿sí? Ahora con el endocrino hablamos a una respuesta más lenta y una señal enviada por hormonas, por sustancias químicas. Las hormonas, sustancias orgánicas diferentes que actúan como mensajeros químicos. Antes hablábamos en el sistema nervioso de impulsos nerviosos que se enviaban una señal eléctrica. Ahora hablamos de mensajeros químicos, que son las hormonas. Entonces, las piezas fundamentales del sistema endocrino son las hormonas y las glándulas. Las glándulas son las que producen las hormonas. Hay órganos que actúan como glándulas, ¿sí? Por ejemplo, el páncreas es un órgano que actúa como una glándula porque libera glucagón, por ejemplo, ¿sí? También libera insulina, que son hormonas que van a sustancias que van a producir o controlar el nivel de azúcar, de glucosa en sangre. El glucagón va a aumentar la cantidad de azúcar en sangre y la insulina va a disminuir. Es por eso que los diabéticos, el problema es con el páncreas, ¿sí? La liberación no funciona bien, la liberación de insulina para controlar el azúcar en sangre, por eso el azúcar son hiperglucémicos. El azúcar aumenta en sangre. ¿Por qué no está la insulina? Hay casos de diabetes que hay que inyectar intravenosamente insulina para regular a la glucosa. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo el páncreas actúa como glándula, ¿sí? Liberando insulina y glucagón. Después tenemos otros tipos de glándulas. Vamos a ir viéndolas hoy también.
Tenemos entonces las endócrinas que liberan las hormonas al torrente sanguíneo y como por ejemplo el órgano páncreas que liberaría insulina o glucagón al torrente sanguíneo para regular la glucosa. Ejemplos les doy algunos ejemplos como por ejemplo la regulación de la glucosa en sangre mediante el páncreas, mediante estas hormonas, insulina y glucagón para ejemplificar cómo actúa el endocrino, el sistema endocrino. Entonces, a diferencia de otras sustancias químicas, la hormona está diseñada para repercutir en determinadas células. Son específicas, actúan específicamente. Acá vemos cómo células que conforman a una glándula están liberando al torrente sanguíneo, ¿sí? Esas hormonas. Y esta hormona a su vez va a ir a determinadas células de un órgano por el torrente sanguíneo. Entonces hablamos de una glándula endocrina. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino del ser humano son, por ejemplo, el hipotálamo, que está en el cerebro, y la hipófisis, que en conjunto, ahora vamos a ver posteriormente, que actúan en conjunto con el sistema nervioso y son muy importantes. La hipófisis se divide en dos, vamos a verlo después, adenohipófisis y neurohipófisis. Es ahí donde se relacionan con el sistema nervioso. La glándula tiroidea o tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, glándula pineal, las glándulas reproductoras, en ambos casos ovarios y testículos. Muy bien, acá están ubicadas las glándulas que hablamos anteriormente. Y bueno, vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo se encuentra en el cerebro, ¿sí? Es el que controla, es la estructura que controla una glándula, podría decirse, que controla la temperatura corporal de nuestro cuerpo, el control de la ingesta de los alimentos y del agua, es decir, que es el que produce el hambre o que tengamos sed y envía la señal para que nosotros tomemos agua o comamos. El control del comportamiento, ¿sí?, sexual y la reproducción, siempre se habla liberando hormonas, porque estamos hablando del sistema endocrino. Controla la liberación en sí de 8 importantísimas hormonas. Sí, es muy importante el hipotálamo y cómo trabaja. Vamos a ver acá un pequeño resumen y relacionado, como les dije anteriormente, el sistema endocrino está regulado, muy regulado por el sistema nervioso. El sistema nervioso da respuestas rápidas y en cambio el sistema endocrino da respuestas lentas y a largo plazo. Porque tiene que ir a actuar, no actúa directamente sobre el nervio, sobre el músculo, como por ejemplo lo hace el sistema nervioso. No envía la señal directamente al músculo para que movamos la mano. El endocrino tiene que enviar una sustancia química que es la hormona, esperar a que llegue al órgano determinado, ingresar a las células y producir el cambio. Las principales glándulas, ahí está señalado en rosa, el hipotálamo importantísimo, ahí lo ubicamos, hipotálamo. Regula la hipófisis, ¿sí?, que es otra estructura que está por debajo del hipotálamo. La hipófisis, regula otras glándulas, como es, por ejemplo, el timo, ¿sí?, o la glándula tiroides. La glándula tiroides, en el caso, por ejemplo, vamos a ejemplificar con la hipófisis. Acá. Regula otras glándulas, como la liberación de la hormona tirotrofina por la glándula tiroides. Estimula la tiroides, que es otra glándula, liberando tirotrofina, ¿sí?, la hipófisis. Que actúa también la hipófisis produciendo diferentes hormonas, como la oxitocina. La oxitocina es la que produce la leche materna o la dilatación del útero al tener el parto, para producir el parto de un bebé, ¿sí?, el nacimiento de un bebé. Hormona de crecimiento, el crecimiento del organismo, de la persona.
vasopresina, regula la cantidad de agua, ¿sí? La orina básicamente. Y con ello la presión. La absorción, si retenemos más agua en el cuerpo o no, por parte del riñón, ¿no? Estamos hablando. Y las glándulas producen hormonas, ya lo dijimos, las cuales se liberan a la sangre, entonces hablamos de glándulas endócrinas. Y si no, actúan en los órganos, liberándose, obviamente, hacia los órganos mediante la sangre. Tenemos glándulas endócrinas y exócrinas, liberándose hacia la sangre. En este ejemplo no lo tenemos igual. Muy bien. Acá tenemos otro mapa conceptual, donde vamos a mencionar algunas hormonas importantes. Vemos acá la glándula endocrina vuelca dentro de la sangre, produce hormona. Las principales son glándulas suprarrenales, por ejemplo, produce la adrenalina que regula el estrés, digamos, adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Seguramente la escucharon hablar. Y las gónadas, que serían masculinas y femeninas, ovarios, testículos, que producen hormonas como la testosterona, el estrógeno y la progesterona, que regulan los ciclos reproductivos y los rasgos femeninos y masculinos, por ejemplo. Es lo que nos diferencia físicamente. Páncreas, que hablamos acá, insulina y glucagón, que actúa como glándula. Timo, que produce los linfocitos, ¿sí? Las células, los leucocitos o glóbulos blancos de la sangre, que forman parte de nuestra sangre. La glándula paratiroides o paratiroidea, que produce la hormona paratiroidea, que regula la concentración de calcio en sangre. La glándula tiroides, que produce la calcitonina también, la tiroxina también regulan, la calcitonina, por ejemplo, regula la cantidad de calcio en los huesos. La hipófisis, muy importante, ahora vamos a hablar de la hipófisis, que produce vasopresina, oxitocina, hormona de crecimiento y tirotrofina. Hipotálamo e hipófisis, ¿sí? Glándulas importantísimas que se encuentran aquí. Hipotálamo, esta es la hipófisis. Y por arriba tenemos superior, hay una zona superior al hipotálamo. El hipotálamo recibe órdenes del cerebro, recibe información que proviene del cerebro y de todo el organismo, ¿sí? Y envía órdenes a través de la glándula hipófisis. Es decir, que la señal responde a través de la hipófisis, obviamente liberando hormonas, varias hormonas, como las que vimos, vasopresina, tirotrofina, vimos anteriormente, acá oxitocina y hormona de crecimiento. Muy bien. Entonces, función de la neurohipófisis. Les dije que hipotálamo arriba. Esta es la hipófisis. La hipófisis es la que va a actuar junto con el hipotálamo. La hipófisis va a dividirse en dos. Neurohipófisis, ¿sí? Y adenohipófisis. Esta es la adenohipófisis. Neurohipófisis. El hipotálamo entonces se va a relacionar, se va a contactar, digamos, con la hipófisis, y en conjunto con la hipófisis va a hacer que se produzcan las hormonas necesarias, ¿sí? Para regular determinados órganos. Pero ¿quién le envía al hipotálamo esa información? Que por ejemplo, se está requiriendo en ese momento oxitocina para el parto. El cerebro. El cerebro en este caso le enviaría al hipotálamo esa información, la necesidad de que haya oxitocina. Entonces, el hipotálamo hace que la hipófisis, en este caso, la neurohipófisis, produzca oxitocina, que regula la contracción del útero en el parto y también la producción de leche. Y acá también vasopresina. La vasopresina sería la que va a regular la presión. ¿Cómo lo hace? Regulando la absorción o reabsorción del agua, ¿sí?
si hay que disminuir o aumentar la presión, se va a regular la cantidad de agua en sangre. Luego tenemos la adenohipófisis. Adenohipófisis, que sería esta porción de la hipófisis, la cual va a producir estas hormonas. Adenocorticotrofina, o sí, también como la nombra ahí, yo me acostumbré a nombrarla de otra manera. Tiroides estimulante, crecimiento, la hormona de crecimiento, la gonadotrofina y la prolactina, ¿sí? La que también va a estimular la secreción de leche materna. Muy bien. Hay que mencionar que tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis van a secretar esas hormonas que producen al torrente sanguíneo, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con la clase, que fue bastante larga de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier consulta siempre les dejo mi correo, marianaurbano-89@hotmail.com. Y hasta acá llegamos con la clase de hoy. Saludos.